Quería compartir un poco esta noche acerca de lo que significa caminar con Dios, ser caminantes. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos, o sea que no somos de acá y que estamos de paso. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. ¿Cómo está, Rosy? Así que la verdad es que este es un tema difícil de predicar en estos días, estos tiempos, porque la iglesia de estos últimos años es una iglesia muy aferrada a las cosas de la tierra. Nosotros como cristianos, esta generación, estas últimas generaciones, hemos cambiado mucho. Décadas atrás, un creyente tenía mucho más conciencia de esto, de que esto es un paso, es un pasaje muy breve, 70, 80 años, 90 años. Ahora te estiran un poco más con la medicina, pero realmente pasa todo muy rápido. Pasa la vida, pasa como un sueño, pasa así y ya se termina la vida. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No somos seres físicos teniendo una experiencia espiritual. En otras palabras, como dice la Biblia, Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo, nos eligió a nosotros para que seamos sus hijos, sus escogidos, y nos trajo a la tierra simplemente para cumplir un propósito que era necesario que cumplamos. Pero estamos ya predestinados desde antes. Y estamos de paso. El tema es que esta tierra va atrapándonos, va enredándonos. Y a veces nos olvidamos y nos empezamos a aferrar a las cosas de esta tierra. Y nos empezamos a enamorar de las cosas de esta tierra. Y las agarramos muy fuerte, con mucha fuerza. Y el Señor de todas formas quiere hablarnos para que no nos aferremos a nada con tanta fuerza, que no agarremos nada de esta tierra con tanta fuerza, porque nosotros nos aferramos a nuestro trabajo, a nuestra vida, nos aferramos a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Y el tema es que un día todo eso el Señor nos va a pedir. Un día eso se va a terminar. Un día nuestros padres ya van a estar con el Señor, mis abuelos ya están con el Señor. Y tuve que entregarlos. Y a todos nos va a pasar que vamos a ir muriendo. Esa es la realidad. Pero hay algo que decía la hermana Corrie ten Boom, que fue una gran sierva de Dios. Ella decía, el problema cuando nosotros nos agarramos tanto de las cosas de esta tierra, tan fuerte, es que cuando Dios viene a sacarnos, es doloroso porque tiene que abrirnos las manos con fuerza. Y ahí nos duele. Porque cuando vos no le entregaste, en algún momento Él te viene y directamente te lo saca para que vos puedas ser libre. Esa es la realidad. Ustedes saben que los bebés siempre nacen con las manos cerradas. ¿Ustedes vieron esto? Los bebés siempre nacen con las manos cerradas, pero todas las personas que mueren con las manos abiertas, porque no te puedes llevar nada. Es como que venís para agarrar todo, pero no puedes llevarte nada. Entonces es importante entender esto de nuestro caminar con Dios. Y siempre les voy a decir que Abraham es el ejemplo del creyente, entonces quiero que veamos cómo él se movía para que entendamos de qué estoy hablando, de por qué él llegó a ser el padre de la fe, por qué él es el modelo para nosotros. Ahí en Génesis capítulo 12, voy a mostrarles algunos versículos y les voy a mostrar cómo se movía Abraham y cómo se convirtió en el primer creyente en Jehová y en el padre de la fe de todos nosotros, un modelo para nosotros. Génesis capítulo 12, ¿lo encontraste? Está al principio de la Biblia, primer libro, fácil de ubicar.
Versículo 12 está después del 11, antes del 13. Dice la palabra que en el versículo 7, 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Sí? ¿Qué dice que hizo? ¿Qué pasó? Dios se le manifiesta. ¿Y qué hizo él? Edificó un altar. ¿Ok? Luego, dice el versículo 8, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Abraham? Edificó un altar. En el capítulo 13, en el versículo 4, dice, el versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Lo que quiero mostrarte con estos pasajes es que había una constante en la vida de Abraham. Él podía ir, subir, bajar, viajar, venir, ir a Egipto, moverse, llevar las ovejas, pero había una constante, que estaba permanentemente levantando altares para el Señor. Y esa es una clave para nosotros si vos querés caminar con Dios. Porque para la Biblia, cada uno de nosotros es un sacerdote del Señor. Cada uno de nosotros es un siervo de Dios. Y una de las funciones del sacerdote es ofrecer sacrificios a Dios. Pero ¿cómo vas a ofrecer un sacrificio si no tenés un altar? Vos sabés que en el tiempo de Abraham ellos construían con piedras, ponían unas maderas, una especie de asado antiguo, pero básicamente lo que hacían era poner un animal ahí y ofrecían ese sacrificio al Señor, ¿no es cierto? Ofrecían en sacrificio una parte y después ellos comían una parte de eso. Era un asado, pero era en realidad un asado consagrado al Señor, donde había parte que se quemaba para Dios, ¿sí? Y una parte escogida comía el sacerdote. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar, si vos querés caminar con Dios, si querés ser un verdadero extranjero y peregrino y entender todo parte de esto, de tener tu altar. Tener tu altar significa que tenés un lugar en tu casa o un lugar donde sea, puede ser en un patio, puede ser en un baldío, no sé dónde vos, cómo es tu casa, no sé cómo vivís. Yo cuando empecé en mi casa, yo era el único cristiano y no había ni un lugar para orar. Pero teníamos un galponcito de las herramientas, yo suelo contar, un galponcito que medía 1x2 más o menos, y era todo de chapa de zinc. Ustedes no saben lo lindo que era el verano ahí adentro. Y como yo compartí la habitación con mi hermano, y él todavía no era creyente, yo no podía orar ahí. Entonces yo a la siesta, cuando estaban todos durmiendo, me iba a ese lugar. Y tenía unas bolsas ahí en el piso, puse unas bolsas, algo así, una almohada. Y ahí me arrodillaba y oraba. Y yo me acuerdo que transpiraba más que lo que oraba. Pero ese era mi altar. Ese era mi altar, ese era el lugar donde yo empecé a invocar el nombre del Señor. Ese fue el lugar donde yo empecé a tener experiencias con el Señor. Y lentamente, los integrantes de mi familia se fueron convirtiendo al Señor hasta que todos se convirtieron. Pero hacía falta un altar. Y si vos querés que en tu familia Dios se manifieste, vos tenés que levantar un altar en tu casa. Esa es la clave. La mayor responsabilidad la tiene el varón de la casa, el hombre de la casa.
Pero si en la casa no hay varón, la madre es la que tiene que armar el altar. Si el marido no es cristiano, la esposa cristiana tiene que armar un altar para los hijos, con los hijos. Un altar privado primero. Primero un altar privado. Y después llevar a tu familia a que también ellos sean parte de ese altar. Esto es muy importante. Esta es la clave. De ahí parte todo. No podemos partir desde otro lugar. Este es el lugar. Es el altar que nosotros levantamos para el Señor. ¿Qué hacemos en el altar? Dice la palabra que ofrecemos sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios ofrecemos hoy? Sacrificio de labios, ofrenda de labios. ¿Qué es lo que el Señor espera? Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. O sea, un altar es un lugar donde vos vas a agradecer al Señor y a alabar a Dios por quién es Él. Un altar es un lugar que vos tenés apartado todos los días un tiempo en tu agenda para estar con el Señor, agradeciéndole y alabándole por la vida, por todo. Pero para eso tenés que ser consciente. Tenés que ser consciente de que tu verdadera vida ya no es esta. Tu verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y vos ahora tenés que mirar las cosas de arriba y estar expectante de lo que se te quiere mostrar a vos para que vos lo vivas. Dice que Él ya preparó buenas obras para nosotros de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si vos no estás conectado, si vos no tenés tu altar, si vos no sabés agradecer a Dios, ¿cómo el Señor te va a poder mostrar algo? ¿Cómo el Señor te va a poder mostrar si vos no tenés tiempo con Él, si vos no sabés escucharle, si vos no pasás tiempo cotidianamente? ¿Cómo Dios te va a poder hablar? ¿Cómo le vas a conocer a Dios? Entonces, lo primero y principal, vos tenés que tener un horario y un lugar para levantar un altar para el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es lo que empieza cuando vos te morís. La vida eterna empieza ahora, cuando vos conocés a Jesucristo. La vida eterna no es algo que vos pasás cuando morís. No, no, no. La vida eterna empieza el día que vos le recibiste a Cristo, empezó la vida eterna. Sos salvo desde ese momento. Ya sos eterno desde el momento que recibiste a Cristo. El tema es que si seguís aferrado solamente mirando las cosas de esta tierra, Dios no te puede mostrar para qué te trajo. Dios no te puede mostrar cuál es el propósito de tu vida. Y mi función como pastor es llamarte la atención sobre estas cosas. Decirte, cuidado, que no sea que estés distraído con cosas que son tal vez buenas, pero que no son el plan de Dios para tu vida. Porque puedes estar muy distraído haciendo cosas buenas, pero sin conocer realmente lo que el Señor tenía para vos. Y qué tremendo, porque tenemos una sola vida. Y si la desperdiciamos, un día vamos a tener que dar cuentas delante del Señor. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿A qué nos dedicamos en esta vida nueva que Él nos entregó a través de Jesús? Entonces lo primero que vemos es que Abraham era un levantador de altares. Por otro lado, todo el tiempo el Señor dice que le busquemos. Todo el tiempo. Dice, buscadme y viviréis. Dice, buscad mi rostro continuamente, buscad mi rostro permanentemente. Dice, todo el tiempo la Biblia dice que Dios quiere que le busquemos. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios recompensa a aquellos que le buscan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le va a abrir. Toda la Biblia es una invitación a que busquemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él está buscándonos a nosotros. Él nos está buscando a nosotros. Jesús
tiene una charla con una samaritana, Juan 4, y le dice, el Padre está buscando verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente que se acerque a Él para ofrecerle sacrificio. El primer sacrificio es sacrificio de labios. Cuando agradeces a Dios, cuando agradeces, cuando reconoces, cuando le exaltás, cuando le honrás con tus labios. Eso es lo primero. Esa es la forma de llegar a Él. Traes un sacrificio. Y hay días que es más duro que otros, porque hay días que realmente no tenés ganas. Hay días muy difíciles, hay días que estás triste, hay días que estás muy luchado, estresado, hay días que estás muy preocupado, tenés muchos problemas. Y ese día es cuando más necesitas ir al altar y empezar a declarar la victoria de Cristo sobre tu vida en cualquier circunstancia. Eso es lo tremendo. Eso es lo que tenía extraordinario Abraham, esa constancia. Porque Abraham era como nosotros, Abraham era tan humano como nosotros. Cuando nosotros estudiamos la vida de él aquí cuando en el instituto, cuando estudiamos la Biblia, nosotros veíamos que él era tan humano. Ustedes vieron que él era muy miedoso, ¿se acuerdan o no? Como él tenía miedo, que ofreció a su esposa por miedo 2 veces. Era capaz de hacer cualquier cosa para que no le pase nada. Tenía mucho miedo del hombre, mucho temor del hombre. Era como muchos de nosotros, temerosos del hombre. Y flaqueaba y tenía sus dudas, sus luchas. Pero tenía una constante. Que iba a un lugar y levantaba un altar para el Señor. Y nosotros tenemos que tener esa constante en nuestra vida. Si vos querés ser una persona que conoce a Dios, si vos querés ser una persona que Dios realmente tenga una relación con vos, es necesario que vos establezcas un compromiso con Él. Es como que yo haga un compromiso con una persona y digo, mira, todos los días en tal lugar, en tal horario me voy a encontrar con vos. Y vos tenés que hacer ese tipo de compromiso con Jesús. Señor, tal hora, todos los días en tal lugar, yo voy a ir a estar con vos esa hora, voy a estar ahí con vos. Voy a estar con vos esa hora. Voy a estar con tu palabra. Voy a estar meditando en tu palabra, porque quiero agradarte, Señor. Porque quiero alinear mi vida a tu vida. Quiero entenderte, quiero conocerte. Necesito escucharte. ¿Qué otra cosa hacemos en el altar? Ofrecemos a Dios nuestra vida. Romanos capítulo 12 dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, eso es lo que Dios quiere que vos llegues. Que llegues a ofrecer tu vida en ese altar. Primero son palabras, es gratitud, reconocimiento. Después ya es, acá está mi vida, Señor. Acá está mi vida, te ofrezco mi vida. Te ofrezco mi vida. Porque nosotros, ¿a qué fuimos llamados? Fuimos llamados a ser discípulos. Sí, fuimos llamados a ser discípulos. Dice, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden las cosas que yo enseñé. Ayer bautizamos 10 hermanos, aleluya. 10 nuevos miembros de la congregación que ahora son discípulos, ya están entrando en el proceso y van a empezar a aprender muchas cosas. Pero cuando Jesús llamó a los discípulos, los llamó para 3 cosas. Dice, primeramente los llamó para que estuviesen con Él. Y de eso se trata lo que estoy diciéndote. Los llamó para que estuviesen con Él. ¿Cuál es tu primer llamado? Estar con Él. El primer llamado del creyente es estar con Él. Tu primer llamado no es evangelizar. Tu primer llamado no es hacer misiones. Tu primer llamado no es ganar a tu familia. No, tu primer llamado es a estar con Él. Ahí empieza todo. Es en el altar, con Él. No se puede alterar esto. Porque si no estás con Él, lo que vas a hacer lo vas a hacer en tu fuerza. Lo vas a hacer en tu capacidad. Entonces no va a tener fruto. O va a ser un fruto que no va a durar.
Lo que no sale de Él, lo que no viene de Él, no continúa, se corta, se aborta. Tiene que venir de Él. Dice, los llamó para que estuviesen con Él. Cuando fue a la casa de María y Marta, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo Marta? Como cualquier mujer oriental, como cualquier mujer educada, de sentido común, se puso a trabajar y a tratar de cocinar y preparar todo para Jesús. Y María se sentó a escuchar. Se sentó a escuchar a Jesús. Y Marta en un momento dice, Señor, pero ¿por qué vos dejás que yo sirva sola acá? ¿Por qué no le llamás la atención a mi hermana, que es una perezosa, que está sentada ahí tranquila y no hace nada y no me ayuda en la cocina? Y estaba esperando que Jesús, como rabino, le dé una orden a su hermana y le diga, mira, anda a ayudarle porque está muy estresada, con muchas, se le está por pasar la mayonesa o algo, anda a apurarle. Y Jesús no hizo esto. Jesús le dijo, Marta, afanada estás y turbada con muchas cosas, pero solamente una cosa te es necesaria. Solamente una cosa te es necesaria. Y María eligió la buena parte, que no le va a ser quitado. Una sola cosa te es necesaria. Estar a los pies de Jesús. Pasar tiempo con Jesús. Todo lo que parte de ahí, todo lo que empieza ahí, va a florecer y va a prosperar. Todo lo que vos hagas en tu fuerza, yo no te puedo garantizar nada. Ahora, lo que sí te puedo garantizar es que todo lo que empieces cuando pasas tiempo con Jesús, estando con Jesús, entonces ahí es donde vas a experimentar, ahí es donde vas a ver, vas a conocer al Señor. ¿Qué es otra cosa que hacemos en el altar? En el altar pedimos por nuestras necesidades. En el altar, una vez que agradecimos, alabamos, reconocimos, pedimos e intercedemos. Interceder es orar por otros. Tenemos un tiempo de orar por nosotros, pero también intercedemos por otros, pedimos por otros. Es el momento de orar por los hermanos, es el momento de orar por la familia, por tu familia que no es salva, por tu pariente que necesita a Cristo, por tu vecino que necesita al Señor. Nosotros ahora estamos por empezar un altar acá, vamos a juntarnos de tanto en tanto a orar por el barrio. Nosotros queremos ganar el barrio para Cristo. Nuestro objetivo es trazar un perímetro acá y ganarlo para Cristo, ganarlo. Queremos salir, va a llevar folletos, hacer encuestas, lo que sea, pero queremos ganar la zona para el Señor. Queremos avanzar sobre el territorio. En eso estamos. Pero lo primero es que necesitamos estar con Él y escucharle a Él. Amén. Este hombre, Abraham, tenía una meta muy grande, un gran desafío, llegar a ser padre de pueblos, padre de multitudes. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Dios le promete que va a tener un hijo. A los 75 años Dios le llama, le promete que va a ser padre de multitudes. Y pasan los años y los años y los años y ese hijo no viene. Y pasaban décadas y el hijo no venía. Hasta que él le quiere dar una ayudita a Dios. Ustedes saben que nace un hijo fuera de su matrimonio, que era una costumbre de la época, les aclaro, no era algo mal visto, pero no era algo que Dios le mandó a hacer a él. En Mesopotamia eso era una costumbre común, cuando una mujer no podía dar hijos a un hombre, una esclava podía dar hijos para ella, y era como que era legítimamente hijo de la mujer, de la dueña, de la esclava. Eso era la tradición en la época, era aceptado, no era que estaba haciendo algo, una locura él. El tema es que a Dios no le gustó este hijo que nació, o sea, no era el hijo del plan de Dios, y Dios le dice, no, aguantate, yo te voy a dar un hijo que va a ser de Sara, pero tenés que seguir esperando. Y esta es la parte más difícil para nosotros, porque hay que esperar mucho. Cuando Dios te prometió algo, la fe y la paciencia alcanzan las promesas. La fe y la paciencia alcanzan las promesas. La fe es, te mantienes ahí, pero creyendo con el tiempo. La paciencia tiene que estar asociada a la fe para poder esperar el tiempo para que se cumpla lo que Dios te prometió. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos?
que él tuvo que esperar mucho, tuvo que esperar mucho. Y nos cuenta la Escritura que él se fue, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 18, ahí nomás. 13, 18 dice, Abraham pues fue moviendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Sí? Es interesante, esto es un pasaje muy profundo, con mucha profundidad en diferentes lecturas, pero otra vez vemos esta constante de levantar altares y altares y altares. Hasta que un momento Dios le dice, vas a tener un hijo, y pasa el tiempo, y si vos seguís un poquito más adelante la historia, Dios vino, habló con él, y vamos a saltar directamente hasta donde nace Isaac, que es este hijo que él esperaba. En el capítulo 21, fíjate por favor, yo no tengo tiempo de contarte la historia, es muy breve el tiempo. La historia de Abraham es fascinante. Pero dice la Biblia en el capítulo 21, versículo 1, visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había dicho, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 25 años esperando el hijo. Es tremendo, ¿no? Imagínate 25 años. Es mucho. Y más si tenés 100 años. Esperar un hijo. Ay, llegó nomás, qué bueno. Maravilloso. 100 años y nacer un hijo. Imagínate, el hijo se llamaba Risa. Decime si no es para que se llame Risa, ¿no? Era una alegría, imagínate, enorme. A los 100 años, con una mujer estéril, de golpe él estaba teniendo su hijo. Y qué tremendo, ¿no? Qué maravilla esto. Qué alegría, qué satisfacción. Y ahí él ve que Dios era fiel. Él vio que Dios cumplió todas las promesas. Y él ya se sentía realizado porque ya tenía todo. Él ya era rico, era un hombre muy rico, Dios lo había prosperado. Él logró que su esposa venza esa vergüenza que sufría una mujer estéril en esa época, era una maldición ser estéril. Y su mujer había tenido su hijo. Imagínate esa mujer rodeada de amigas, en sus clanes. Ella era, su esposo se llamaba padre de multitudes y no tenía ni un solo hijo. Muy duro todo. Y ella realmente, la satisfacción que era para él. Pero acá nos damos cuenta que Abraham nos cuenta algo en la Biblia que es muy fuerte. Que cuando nace Isaac, algo acontece. Y en el versículo 8, fíjate en el capítulo 21, versículo 8. Y creció el niño, 21:8. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Levantó un altar para el Señor? No. Hizo una fiesta para la gente. Siempre que Dios le daba algo, siempre que Dios hacía algo con él levantaba un altar. Ahora que Dios le dio lo que él esperó toda su vida, no levantó ni un altar. Hizo una fiesta para el hijo. Hizo una fiesta para su hijo. Y no hubo ningún altar. Entonces, en ese contexto, aparece uno de sus vecinos, Ahimelech, un rey, y le dice, vamos a hacer un pacto entre vos y yo. Vamos a hacer un arreglo por la tierra, porque nosotros vemos que Dios está con vos. Y vamos a hacer un pacto para que tus hijos no molesten a los míos ni los tuyos,
y hacen un arreglo. Y yo voy a jurar, yo voy a hacer el pacto con Ahimelech por la tierra. Ustedes imagínense. Dios le dice, yo te voy a dar esta tierra a vos, esta es tu tierra, yo te la voy a entregar en tu mano. Yo te la voy a entregar, esta tierra va a ser de tus descendientes. Y viene el rey pagano que estaba habitando la tierra y le dice, mira, vamos a hacer un arreglo para que nuestros hijos no tengan problemas. Y él dice, sí, yo voy a hacer, y hace un juramento, y hace un sacrificio de animales, y hace una ofrenda como pacto para una alianza con una tierra que Dios le había entregado a él. ¿Por qué hace esto? Porque ya está pensando en Isaac, en dejarle todo solucionado a Isaac. Entonces nació el hijo y ya no hizo un altar, hizo una fiesta. Y va y hace un arreglo con un pagano por una tierra que Dios le prometió a él, porque está pensando en el hijo y quiere quedar bien con el hijo. Y por quedar bien con el hijo, se mete en un gran problema con Dios. Se mete en un tremendo problema con Dios. Porque si él no hubiera hecho esto, él ya hubiera llegado a la plenitud en ese punto. El Lej Lejá, yo le expliqué cuando estudiamos Lej Lejá, sale hacia ti. Cuando le dice vete, ¿se acuerdan al principio? Vete, Lej Lejá. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que el valor numérico de eso, ¿no? Que es el 100, número 100, es la plenitud, lo más completo. Y justamente aquí cuando nace Isaac, él tiene 100 años y todo cerró, su vida cerró, círculo cerró. Ya tenía todo, ya estaba todo. Pero en ese momento comete dos grandes errores. Y los dos grandes errores, ¿por qué? Porque empieza a poner a su hijo en primer lugar antes que al Señor. Y ahí sí que se vino pesada la cosa. Porque ahí vos entendés el capítulo 22 cómo empieza. Ahí vos entendés por qué el capítulo 22 dice lo que dice. 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Chan. Aconteció después de estas cosas. ¿Aconteció después de qué? De estas cosas. Algo había cambiado en el corazón de Abraham. Abraham, que era un hombre que siempre caminó solo con Dios, frente a Dios, un hombre como nosotros, con fallas, defectos, pero que siempre caminó transparente delante de Dios. Ahora había alguien que empezó a ocupar un lugar en el corazón de Abraham, un lugar que a Dios no le gustó. Entonces Dios viene y le dice, mira, ¿sabes qué? Ese hijo que esperaste 25 años, que yo te prometí y que nació y que se llama Risa y que es tu alegría y es tu único, quiero que vayas y me lo ofrezcas en sacrificio. Si vos querés caminar con Dios y no querés pasar situaciones como estas, entonces vos tenés que controlar tu corazón permanentemente. Tenés que examinar tu corazón permanentemente. Porque cualquier cosa puede ser un Isaac para vos. Tu familia, tu matrimonio, tu hijo, tu trabajo, tu ministerio, tus dones, pueden ser un Isaac para vos. Y yo quiero decirte, hermano, que nuestro Dios es un Dios celoso. Yo quiero decirte, nuestro Dios es un Dios celoso. Y el único lugar que Él ocupa en el corazón humano es el primer lugar. Si el Señor no ocupa el primer lugar en tu vida, no ocupa ningún lugar.
Él no acepta el segundo puesto, nunca. O Él se sienta en el trono y todo lo demás está después, o Él no va a estar con vos. Es así. Entonces vos tenés que tomar decisiones. Vos tenés que examinarte. Porque esto es algo que no se negocia. Esto es algo que no puede negociarse. El Señor dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre. No te harás dioses ajenos delante de mí. No vas a levantar imagen de nada, de hombre, de animal, de nadie. Nadie puede estar entre Dios y vos. Nada. Los ídolos nuestros no son como los de ellos. Tal vez vos no tengas un altar de alguna una deidad en tu casa. Nuestros ídolos son mucho más sutiles. Nuestros ídolos pueden ser la familia, el dinero, el trabajo. Vos te das cuenta por la inversión que vos haces en algo. ¿Dónde está tu corazón? Ahí te das cuenta. Vos te das cuenta si donde está tu corazón, ahí realmente se ve qué es primero en tu vida. Si vos me decís, mira, pastor, lo primero en mi vida es Dios, pero después me decís que no pasás tiempo con Dios, entonces te estás engañando vos mismo. Te estás engañando, tenés una religión, pero no tenés una relación con Él. Es como si yo le digo a un amigo, mira, yo quiero ser tu mejor amigo, quiero ser tu mejor amigo, y no tengo tiempo para Él. Entonces es una mentira. ¿Me entendés? Entonces cuando vos le decís a Dios, Señor, yo quiero que vos ocupes el primer lugar en mi vida y seas el centro de mi vida, ya le decía, me llevó años llegar a este punto donde Dios está ahí, donde tiene que estar. Porque es un proceso. Pero es importante darse cuenta de esto. Es importante darse cuenta porque si vos no lo haces y Dios tiene un plan con vos, Él te va a meter en situaciones muy complicadas, situaciones muy difíciles, para que vos te des cuenta que estás poniendo el carro delante del caballo. Entonces, si vos, por ejemplo, no tenés al Señor en primer lugar y tus hijos están en primer lugar, vas a tener problemas con tus hijos. Vas a tener problemas con tus hijos. Porque vos estás agarrando fuerte. Entonces Dios te va a abrir la mano. Y cuando Dios te abre la mano, duele. Y vas a tener que soltar igual. Pero con dolor. Y Dios no quiere que hagas eso. Por eso quiere el altar. Por eso vos tenés que ir a un altar. Porque en ese altar vos le ofreces a Dios todo lo mejor que vos tenés. Sabes que todo te lo dio Él y que nada de lo que tenés es tuyo. Todo está prestado. Todo es prestado. En ese altar vos le agradeces por tu hijo, bendecís a tu hijo, cubrís a tu hijo y le decís, Señor, mi hijo es tuyo. Cuídalo, porque es tuyo. Yo lo estoy criando para vos, Señor. Porque es tuyo. Gracias por los años que lo voy a tener conmigo. Pero es tuyo, Señor. Es tuyo. Todo lo que tenemos, Él nos lo presta para que nosotros lo administremos. Pero el Señor es celoso. Entonces, yo quiero que en esta noche reflexiones en esto. Yo quiero que en esta noche vos pienses en esto. Porque el Señor está queriendo llevarnos, evidentemente, a una nueva dimensión como iglesia, como pueblo. Entonces estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. Estamos juntándonos a orar antes del culto. Estamos pasando tiempos especiales. Estamos por hacer vigilias. Estamos por hacer cosas porque queremos buscar más de Dios. Porque entendemos que Él está pidiéndonos más. Pero ¿quién va a poder responder a esto? Solamente aquel que es libre. Porque si vos no estás libre y si el Señor no ocupa el primer lugar en tu vida, siempre va a haber una razón por la cual vos no vas a poder ser parte. Porque siempre vas a tener un compromiso con alguien y ese alguien está siendo tu Dios. Ese alguien está siendo tu Isaac. Entonces es importantísimo
que entendamos esto. Vos conocés la historia, que en realidad el Señor le dice a Isaac, a Abraham, le dice, no le mates, yo nunca quise que muera. Era en el corazón de Abraham que tenía que morir, nada más. Y la mayoría de las veces cuando nosotros entregamos las cosas a Dios, no es que Dios va a sacarnos las cosas, es el corazón nuestro, el lugar que ocupa nuestro corazón. El Señor quiere ocupar el primer lugar en el corazón. Por eso es el Señor. El Señor quiere decir el dueño, el amo, el dueño absoluto de todo. Amén.